Es que ya estoy entrando, pero me dice off air y me da 58 minutos. No sé cómo cambiar eso. Y no sé, veo que hay 0 participantes. Ya entré. Ahora sí. 40 asistentes, perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Bueno, primero que nada quiero ofrecer una disculpa por el retraso en el arranque de este seminario. Ahora sí se escucha. Lo que pasa es que tuvimos un pequeño de fallas técnicas. Gracias a todos por su paciencia. Minasan, konnichiwa. Nihon de ohayou gozaimasu. Taihen okurete moshiyake gozaimasen. Disculpen la demora por arrancar tan tarde. Quiero ahora, para las personas que van a entrar vía escuchar en japonés la presentación, les voy a compartir a continuación un link desde donde nos van a poder acompañar. Nihon no minasan, Nihongo de kono presentation o kikitai minasan ni kore kara Zoom no link o sashiagemasu. チャットの方で、ぜひ、クリックしてください。こちらの方で日本語版のプレゼンテーションと、日本語でのオーディオも聞くことができます。En el link que les acabo de proporcionar en el chat pueden escuchar la presentación en japonés y también acceder a la información en japonés que se va a estar presentando. Ahora bien, para poder optimizar el tiempo y nuevamente quiero agradecer a todos por el apoyo que nos han estado dando para participar en este evento. Bueno, les voy a comentar un poco el orden del día. Vamos a arrancar con un video. Les ofrezco una disculpa por algunos cambios que vamos a tener, pero vamos a arrancar con un video promocional del estado de Yucatán. Vamos a tener también una presentación por parte de Jetro México en cuanto a sus actividades. Vamos a conocer también las ventajas que ofrece el estado de Yucatán como destino de inversión para poder conocer cuáles son estas ventajas que ofrece como destino. Y posteriormente hablaremos de las ventajas logísticas, de los desarrollos industriales que se están contemplando y también por parte de diferentes despachos especializados conoceremos un poco de las consideraciones a tener al momento de invertir en México, en los programas que existen para facilitar este proceso y a su vez también las ventajas que tiene México como plataforma para exportar a otros países del mundo. Finalmente, el ministro de Economía de México en Japón nos hablará también un poco de la relación que tenemos entre México y Japón y las ventajas que podemos tener para acceder a estos mercados y sobre todo para poder invertir en México, destacando lo que ofrece Yucatán como destino. Entonces, si les parece bien, voy a entrar ahora a lo que viene siendo un video que quiero presentar con ustedes. Y, como les decía, hay una liga disponible para todos los que quieren escuchar en japonés, donde van a poder ver las presentaciones y también ver el material disponible en japonés. Así que a continuación les presento el video. Gracias a todos por acompañarnos. Yucatan is a land of harmony and unity in the searching of alliances on a global scale. Our efforts are aligned to common objectives of growth, modernity, and transformation.
It's a land with many competitive advantages, like its privileged geographical position and logistic capacities that allows it to connect with the main international markets in optimal time. Its closeness with the United States and its strategic location with the Caribbean, Latin America, and Europe makes Yucatan a suitable place for the commerce of products. Because of its infrastructure and connectivity, national and international companies have chosen Yucatan to invest and make businesses. The Port of Progreso is one of the most important ports in the Gulf of Mexico, and it's located only 26 kilometers away from the capital, Mérida. Yucatan has an airport with national and international direct air routes. The Yucatan Peninsula Railroad Network connects with the most important trade points from the country and the south of the U.S. Yucatan is the best place to establish your company. In the state prevails legal certainty, patrimonial security, administrative efficiency, and an environment that is highly competitive in business. It is the safest entity in the country, with a peaceful rate compared to Iceland, New Zealand, and Austria, where social harmony exists thanks to the continuous work of the authorities and a participative society. We generate professional profits for the industry with existing qualified human talent and more in constant training, which guarantee our productive capacity. Its participation in trade agreements like the North America Free Trade Agreement, the European Union, and many others with Latin America, Europe, and Asia facilitates the export of products and services. In addition, the state provides first-level support services that powers manufacturing activities and allows to compete in a global scale. With the support of more than 30 years of expertise in export manufacturing. In Yucatan, science, technology, and innovation are the transversal axis of productivity, among with an inclusive economy open to investments and joint efforts, and the support who chooses to do business in the state. The weather, the wind conditions, and the high incidence of solar radiation make Yucatan one of the main center points in business investment offer that includes bilingual training institutions and the most important public and private universities in the southeast of Mexico. Its culture, its quality of life, and the most attractive dynamic commerce and service in the region make Yucatan the right choice not only to invest, but also to live. Yucatan is a land chosen by the visionary investors, with a strategy to detonate investments with local roots and global reach. The state is developing policies and precise components that the industry of the world demands. Yucatan is the right choice to invest. Ok, muy bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente y por haber visto este video. A continuación quiero invitar al señor Nakahata a que nos acompañe con una presentación que ha preparado como representante y director de Jetro México. Nakahata-san, le doy muchas gracias por su tiempo, por su disposición para acompañarnos en este seminario. Le cedo el micrófono para que nos pueda presentar sobre esta información de la relación comercial entre México y Japón y las actividades que hace Jetro en nuestro país. Muy buenas noches, mi nombre es Takao Nakahata. ¿Se oye mi voz? ¿Está bien? ¿Sin problema? Ok. Sí, mi nombre es Takao Nakahata, soy director general de Jetro México.
aunque soy auténtico japonés nacido y crecido en Japón, pero para facilitar la traducción, hoy voy a hablar en idioma español. Solamente tengo 10 minutos, entonces voy a hablar brevemente ese contenido. Primero, ¿qué es JETRO? Después, relación comercial bilateral entre Japón y México. Y siguiente lámina, principal productos exportados por Japón y también, al contrario, principal productos importados de Japón a México. Perdón, importados de México a Japón. Perdón, eso un poquito de error. Y también inversión japonesa en México, sobre todo en el sector automotriz. Y también voy a hablar un poquito de Yucatán. Lo que pasa es que hoy no va a participar una empresa japonesa que invirtió en el estado de Yucatán, entonces tengo algunos conocidos en esa empresa y voy a mencionar algunas ventajas estratégicas de Yucatán. Y también, al final, voy a hablar sobre actividades de JETRO para promocionar comercio exterior e inversión entre Japón y México, ¿no? Primero, voy a explicar brevemente qué es JETRO. JETRO es un organismo de gobierno japonés para fomentar comercio exterior e inversión entre Japón y países externos. Fue establecido en el año 1958. En ese mismo año, también se estableció oficina de representación aquí en México, Ciudad de México. Tenemos dos sedes principales, JETRO Tokio y también JETRO Osaka. Y tenemos 49 oficinas regionales dentro de Japón. Y cada prefectura ya tiene una oficina de JETRO. Y también tenemos 77 oficinas extranjeras en 55 países. Tenemos un Instituto de Desarrollo Económico, se llama IDE, se investiga economía de desarrollo de países en vías de desarrollo. Y también recién creado Japan Food Overseas Promotion Center hace más o menos 3 o 4 años, es para promocionar comida japonesa en todo el mundo. Principal tarea de nosotros es promover comercio exterior, sobre todo la exportación de pymes japoneses al mundo. Y también tenemos realizar investigaciones, estudios económicos, una información estratégica para los empresarios japoneses para tomar de decisión e invertir o exportar o importar. Y también ahorita estamos esforzándonos para facilitar la innovación abierta entre empresarios japoneses y extranjeros. También ayudamos a los pymes japoneses para ampliar sus negocios en el mundo. Hay bastantes pymes japoneses en México, entonces nosotros estamos ayudando para operar bien o producir eficientemente en México. Esta lámina muestra relación comercial entre Japón y México, aumentando bastante bien. Después de la entrada en vigor del acuerdo de la Asociación Económica Japón-México. Sí, una vez que tuvo una crisis de Lehman Shock, se llama 2009, pero después también creció y 2018 entró en vigor, se llama CPTPP, en español se llama TPAT, también dice TPP-11. Japón y México están participando en este tratado de libre comercio de 11 países. Pero lamentablemente 2019-2020 vino COVID, entonces un poquito sufriendo las exportaciones e importaciones. Pero mirando las cifras de importación de México a Japón, ha aumentado más que exportación de Japón a México. Estos son principales productos exportados por Japón a México. Principalmente automóviles y autopartes. Ahora más autopartes. Lo que pasa es que antes no producía tantos vehículos por las empresas japonesas, pero ahora hay 4 empresas japonesas que están fabricando fuertemente en México. Entonces, no vehículos terminados, sino autopartes es principal productos de exportación. Y también capítulo 84 hay algunos productos de autopartes, por ejemplo, motor, y algunos de partes de transmisiones o rodamientos de bolas, este tipo de cosas cae en 84, pero sobre todo también para autopartes, ¿no?
Y también México es un país muy importante de destino de exportación de acero de Japón. No tiene tanto alto arancel y tenemos tratado de libre comercio. Entonces, bajo arancel cero, Japón puede exportar acero de alta calidad, sobre todo para el sector automotriz. También hay productos electrónicos y también medición. Sí, también hay plásticos y también de caucho. Esto también se utiliza más fuertemente en el sector automotriz. Y de México a Japón, también está exportando México fuertemente productos industrializados, productos manufacturados, sobre todo de capítulo 85. Hay algunos aparatos que se utilizan para internet, para dentro de casa, se llama router, ¿no? Este tipo de equipos para hacer internet, Wi-Fi, este producto se produce en México y exporta a Japón. Y también capítulo 90 es como dispositivos médicos. Hay muchas empresas extranjeras que están produciendo en México y está exportando también al mercado japonés dispositivos médicos. Y también México produce automóviles y autopartes, entonces está exportando a Japón, aún a Japón, sus productos. Pero también México tiene fuerte industria de alimentos, también agricultura para exportación, sobre todo frutas y verduras. Y también productos cárnicos, carne de cerdo y carne de res. Los dos dentro de rankings hasta 5 entra en México. Entonces, México es un país de proveeduría de productos cárnicos muy importante para Japón. Y esta lámina muestra en qué área viene la inversión japonesa en México, sobre todo industria automotriz. A partir de más o menos 2011, 2012, hubo dos anuncios. Hubo anuncio de Mazda para establecer una planta en Guanajuato y después, dos meses después, hubo anuncio de Honda para establecer segunda planta en Guanajuato. Y enero de 2012 hubo un anuncio de Nissan Mexicana para establecer segunda planta en Aguascalientes, tercera en todo el territorio mexicano. Entonces, a partir de 2011-2012 hubo una oleada de inversión japonesa en el sector automotriz hasta más o menos 2017. Entonces, mayoría de las inversiones japonesas, más de la mitad son del sector automotriz. Y voy a hablar sobre puntos atractivos del estado de Yucatán. Julio, va a iniciar la operación de Uchiyama Manufacturing Corporation en el estado de Yucatán. Voy a participar también en ceremonia de inicio de producción en ese julio. ¿Por qué esa empresa eligió el estado de Yucatán? Porque tiene buenos niveles de seguridad. El estado de Yucatán, sobre todo la ciudad de Mérida, es una ciudad muy segura, más o menos como número 1. Es que no hay ningún problema de seguridad. Entonces, el presidente y director general de Uchiyama Manufacturing, a él le importa mucho seguridad. Entonces, primera razón es seguridad. Segunda razón es punto de vista de logística. Es un buen lugar para exportar a Estados Unidos y también de América Latina. Mérida, cerca de Mérida, hay puerto de Progreso que se puede utilizar contenedores y puede exportar a Estados Unidos fácilmente. Y también a través de Panamá, puerto de Panamá, transportando de Panamá, se puede exportar también Brasil a Argentina. Uchiyama Manufacturing tiene clientes extranjeros, por ejemplo, GM, Ford. No está solamente en el mercado mexicano, sino de Estados Unidos y también Brasil, Argentina, tiene sus plantas. Entonces, estado de Yucatán y sobre todo Mérida tiene buena ventaja logística para exportar a todo el mundo sus productos.
Entonces, por segunda razón, puntos atractivos de logísticamente, ¿no? Y tercera razón es desarrollo de capital humano. Hay muchas manos de obra calificada en el estado de Yucatán y tiene buena vista y buen mano de obra abundante en el estado de Yucatán. Por eso eligieron el estado de Yucatán para establecer su primera planta en México. Y aquí muestra, es como el resultado de encuesta dirigidas a los empresarios japoneses que están en México. Ellos consideran principales riesgos de ambiente de inversión, sobre todo de estado de seguridad. Aquí dicen delitos contra personas e empresas. Ese punto, aunque bajó un poquito el año 2021, pero sigue siendo muy importante riesgos para los empresarios japoneses, pero el estado de Yucatán no tiene ese problema. Y ahora vamos a explicar sobre actividades de JETRO y oportunidades de negocios. Nosotros promocionamos comercio exterior, sobre todo exportación de pymes japoneses a todo el mundo. Entonces, para eso vamos a participar en ferias o eventos, encuentros de negocios, físicamente o virtualmente. Y también tenemos dos plataformas de matchmaking entre los empresarios japoneses y empresarios extranjeros. Uno se llama Japan Street. Eso para exportar productos japoneses a todo el mundo. Pueden registrar a través de Japan Street, como compradores mexicanos pueden registrar y pueden hacer matchmaking y podemos ayudar oficinas regionales de Japón para hacer matchmaking y ronda de negocios. Esto es como Japan Street. Y también tenemos una plataforma, se llama eVenue. Esa plataforma también sirve para exportar productos mexicanos a mercados japoneses. Por ejemplo, algunos productos de chía o agave y maguey, este tipo de cosas, tequila y otros productos, pueden registrar en eVenue y pueden ver más o menos productos potenciales en México, o también lado japonés pueden ver productos interesantes de México. Japan Street normalmente para comprar productos japoneses, pero eVenue es para vender, también sirve. Entonces tenemos dos plataformas de matchmaking. Y estamos también promocionando inversión a mercado japonés. Ahora el gobierno japonés tiene énfasis en tecnología de informaciones y tecnología de manufactura, ciencia de vida, medio ambiente y energía. Cuatro rubros es como rubros estratégicos para Japón. Y algunas empresas mexicanas están desarrollando este tipo de tecnología, entonces estamos ayudando a este tipo de empresas mexicanas para invertir en Japón. Tenemos asesoría por los expertos y también tenemos una oficina para la renta para 2 meses gratis. Este tipo de servicios pueden recibir los empresarios mexicanos. Y ahora estamos promocionando matchmaking entre innovadores japoneses e innovadores mexicanos. Sobre todo las empresas japonesas se requieren algunas tecnología e innovación para servir para solucionar problemas de sociedad japonesa. Y algunas empresas japonesas o empresas mexicanas o empresarios mexicanos están desarrollando con área de medicina, área de agricultura que se requiere la sociedad japonesa. En ese caso, podemos hacer matchmaking a través de convocatorias, grupo de trabajo o encuentro de negocios. Y últimamente, la industria automotriz es muy importante para las empresas japonesas. Entonces, en 2 áreas estamos ayudando a las empresas japonesas. Uno es buscar proveedores locales. Todas las empresas japonesas están pensando aumentar proveeduría local. Para eso tenemos un base de datos que se registran los datos de las empresas mexicanas que fabrican autopartes para proveer Tier 1 japoneses o armadores japoneses.
Este tipo de búsqueda de proveedores estamos haciendo a través de base de datos que tenemos. Y otra área es como buscar clientes extranjeros para las pymes japonesas. Ahora hay Tier 2 japoneses, Tier 2 o Tier 3 japoneses que tienen un poquito de sufrimiento de la búsqueda de sus clientes. Entonces, estamos contactando con los empresarios, con los compradores extranjeros que están en México, sobre todo Tier 1 europeo, Tier 1 estadounidense, algunas veces Tier 1 mexicano, para hacer matchmaking entre Tier 2 o Tier 3 japoneses. Este tipo de buscar clientes también estamos haciendo fuertemente en México. Sí, es todo. Muchísimas gracias por escuchar mi presentación. Muchas gracias, Nakahata-san. Muy interesante lo que acabamos de ver de las actividades que tiene JETRO en México y de las oportunidades que se están aprovechando o en las que se están enfocando específicamente. Agradezco mucho su participación y les comento que estas presentaciones las tendremos disponibles para todos. Al finalizar el evento les haremos llegar información de cómo las pueden utilizar. Ahora bien, quiero pedir, por favor, agradecer a Nakahata-san nuevamente y pedir, por favor, al subsecretario de la Secretaría de Fomento Económico de Yucatán, a Gerardo Díaz, que por favor nos pueda presentar sobre las ventajas que ofrece el estado de Yucatán como destino de inversión. Adelante, Gerardo. No se escucha, Gerardo. Creo que está desactivado tu micrófono. ¿Ahora? Ahora sí. Hola, pues muy buenas tardes y muy buenos días para Japón. Es para nosotros un gusto el poder estar con todos ustedes. Los saludamos pues con mucha alegría y sobre todo pues con un honor de poder compartir un poco de lo mucho que estamos haciendo acá en Yucatán. Sabemos que tenemos el tiempo medido, pero trataremos de ser pues lo más específico posibles y poderles contar de qué es lo que estamos haciendo aquí en Yucatán. Y sobre todo esta plática nos gusta mencionar el por qué Yucatán es el lugar ideal para invertir. Estaremos tocando el día de hoy 5 temas que consideramos muy relevantes. Primeramente hablaremos de la ubicación geográfica y la logística de Yucatán. Seguidamente estaremos tocando de la infraestructura con la que cuenta el Estado. Seguidamente, capital humano y economía y sectores económicos con sus casos de éxito en el Estado. Y finalmente, seguridad y calidad de vida. Como pueden ver ustedes en la imagen, la ubicación privilegiada que tenemos en el estado de Yucatán, puesto que nos pone en menos de 48 horas en puertos americanos como puede ser Houston, Panama City, Florida, igualmente puertos de la costa este de los Estados Unidos, solo por hablar de Estados Unidos, así como La Habana, Centroamérica y Sudamérica. De igual manera, a lo mejor habrán ya escuchado en las noticias, tenemos el nuevo proyecto del Istmo, que estará cruzando prácticamente México, en el cual los productos que provengan de Asia podrán estar cruzando de Coatzacoalcos, de Lázaro Cárdenas a Coatzacoalcos y de ahí para Yucatán, ¿no? Entonces, pues también eso nos va a permitir tener productos de importación de Asia hacia México, tocando este proyecto y de aquí a Yucatán, dándoles un valor agregado y de ahí conectando con los puertos de Norteamérica. Pasando un poco al tema aeronáutico, como les platicamos del tema logístico, hoy por hoy contamos con 7 destinos internacionales con vuelos directos a las ciudades más importantes. ¿Y por qué digo importantes? Porque son hub de aeronáuticos, como es Miami con American Airlines, como es Houston con United, así como Oakland, Dallas, Toronto, Guatemala y La Habana. De igual manera, contamos con 9 vuelos nacionales a las ciudades más importantes de México y con 19 vuelos diarios a la Ciudad de México. Esto nos hace ser el aeropuerto más importante del sur-sureste en cuestión de movimiento de carga, puesto que tenemos empresas como Aeroméxico Cargo, Estafeta, UPS, DHL y FedEx, entre otras. De igual manera, me gustaría platicarles de la cercanía con el aeropuerto de Cancún. Esto es en el estado vecino de Quintana Roo. ¿Pero por qué les menciono esto? Porque a menos de 3 horas se encuentra este aeropuerto
que es el aeropuerto internacional más grande del país. Esto es con referente al número de vuelos. Recibe más de 113 destinos internacionales a las ciudades más importantes del mundo. De igual manera, en el año 2021 recibió más de 13 millones de pasajeros. Esto previo al COVID recibía arriba de 20 millones de pasajeros. Por lo tanto, esto hace que tengamos una conectividad pues a todo el mundo relativamente muy cerca, porque pues como les decía, a menos de 3 horas ya estamos en ese aeropuerto. De igual manera, cuenta con 27 destinos nacionales a las ciudades más importantes del país. Hablando un poco de la conectividad marítima, aunque sé que posteriormente tendrán una plática con nuestro buen amigo Alejandro de Pedro, bueno, acá nada más les queremos platicar que independientemente a contenedores, igual tenemos carga a granel, agrícola, tenemos la carga contenerizada, hidrocarburos, carga general y cruceros. Contamos con 7 navieras que prácticamente nos dan una conectividad, como yo les decía, en menos de 48 horas a Estados Unidos, en menos de 45 a 60 días estamos en promedio en Asia y en menos de 22 días con Europa. Ahora bien, allá algunas de las navieras que se utilizan aquí, que tocan puertos yucatecos, como es MSC, con los puertos de Jacksonville, Savannah y Filadelfia, línea peninsular con Panama City, Houston y Tampa, así como World Directing Ship a Manatee, Florida. Ahora bien, pasando al tema de infraestructura. En Yucatán contamos con una infraestructura robusta, somos un estado que tiene carreteras, conectividad prácticamente en todo el estado, así como con los vecinos estados de Campeche y Quintana Roo. Contamos con energía eléctrica con 9 plantas generadoras de energía con más de 1.936 megawatts. Asimismo, contamos con agua abundante, somos de los 3 estados con mayor agua en todo el país. De igual manera, contamos con gas natural, con un gasoconducto que nos trae el gas del centro del país, así como de Norteamérica. De igual manera, en fibra óptica somos el estado puntero en calidad de acceso al Internet. De igual manera, contamos con parques industriales, con vocación industrial, igualmente con parques de industria ligera e industria pesada. Ahora bien, pasando a capital humano y economía, tenemos, como ya bien decía mi predecesor de Yetro, contamos con capital humano suficiente, contamos con más de 100 instituciones de educación superior, 108 para ser exactos. Ahí algunas de las carreras y los egresados que tenemos por cada una de estas matrículas, ¿no? Y esto, pues prácticamente somos un estado que recibe a las inversiones, pero nos volvemos totalmente abiertos a lo que los programas de educación requiere cada una de las empresas. Ya hacía mención del ejemplo de un caso de éxito como la empresa Uchiyama, la cual inaugurará el próximo 22 de julio. Es la primera empresa japonesa aquí en Yucatán, con una inversión superior a los $50 millones. Ya se dijeron las razones, el por qué escogieron a Yucatán, pero igual les puedo comentar de primera mano, estuvimos en 2 ocasiones visitándolos en Japón, y ¿qué nos decía el señor Kenzo Uchiyama, CEO y propietario de la empresa? Decía, Yucatán realmente es el lugar ideal para invertir porque sus autoridades trabajan de la mano con nosotros, no solo para las buenas noticias, para el corte de listones, para las primeras piedras, sino que trabajamos para las licencias, permisos, para hacer posible que la inversión llegue de la manera más cómoda, más ágil y más expedita al Estado. Entonces, eso fue una más de las razones de las por qué escogieron Yucatán. Ahora bien, hablando un poco de la población de Yucatán, Yucatán ya supera los 2 millones de habitantes, para ser exactos, ya ahorita estaremos rondando en los 2,5 millones de habitantes. Somos un estado muy parejo entre hombres y mujeres, y el índice de ausentismo en Yucatán es muy bajo, ronda el 4%. La ocupación laboral en la industria manufacturera ronda ya el 17%, y somos un estado relativamente joven con un promedio de 30 años. Ahora bien, ¿cómo se distribuye la ocupación? ¿A qué se dedica, vamos a creer, la población en Yucatán? Históricamente, Yucatán ha sido un estado que dependía del comercio, del turismo y de la prestación de servicios. Hoy por hoy podemos ver que ya la industria manufacturera pues ya representa el segundo lugar en este pastel ocupacional. Sigue siendo comercio el número 1, pero tenemos industria y manufactura ya en el número 2,
y ahí pues vamos viendo los diferentes sectores como la prestación de servicios, construcción, restaurantes, hotelería, así como servicios y demás. Aquí, ¿qué es la fortaleza de esto? Que aún en las situaciones más complicadas como la que acabamos de cruzar con el COVID, pues se vieron algunas industrias afectadas como la hotelería, restaurantes, pero el tema de manufactura, con las medidas correctas de sanidad, logramos mantenerla abierta prácticamente durante toda la pandemia en los sectores esenciales y en algunos sectores únicamente más o menos 40 a 45 días estuvieron cerrados, lo que nos permitió mantener una economía fuerte, una economía estable, aún durante los momentos más complicados. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores económicos que tenemos aquí en Yucatán? Tenemos el sector automotriz. Aquí solo pongo algunos ejemplos, ¿no? Pero tenemos muchos más en cada uno de estos sectores. En el sector automotriz tenemos empresas como Airten de México, Leoni, Uchiyama, Falco. En tema aeroespacial, empresas como PCC Air Force, Steel and Metal. Tema textil, Yucatán históricamente se dedicó al sector textil por muchos años. Hoy por hoy siguen llegando empresas del sector textil y las que se mantienen aquí son empresas ampliamente consolidadas. Igualmente contamos con el sector joyero. Acá es un sector muy fuerte que lleva más de 25 años en el estado con joyería de exportación que hace todo tipo de joyas para Canadá y Estados Unidos. De igual manera contamos un sector muy fuerte en el sector agroindustria. Ya mencionaban de la carne de cerdo, prácticamente toda la exportación que recibe Asia, la gran mayoría proviene de Yucatán. Somos el estado número 1 en exportación de carne de cerdo y el 4º en producción nacional. De igual manera, contamos con producción de vegetales y hortalizas, así como una fuerte producción en pollo. De igual manera, el sector mueblero, con empresas que surten al mercado de Quintana Roo, en Cancún, en México, así como mercados de Estados Unidos. Y otro sector muy importante es el sector de tecnologías de la información. Este ha sido un sector que en los últimos 3 años ha tenido un crecimiento exponencial, un crecimiento muy fuerte, con la llegada de empresas como Accenture, como Alórica y últimamente como Software, entre otras. Igualmente, en dispositivos médicos, contamos ahí con especialistas en la materia que han hecho de este sector un sector fuerte en Yucatán. Y el último sector que todavía no ponemos aquí es el sector naval, sector que últimamente en Yucatán, después del anuncio de la empresa Fincantieri, que es una empresa de capital italiano que viene a Yucatán a poner el astillero más grande de América para el mantenimiento, reparación y overhaul de cruceros, plataformas petroleras y barcos cargueros. Eso viene a poner en el tintero a Yucatán para todo este tema. Ya tenemos empresas de ejemplo como las que menciono más adelante, como Invincible, que hacen lanchas de recreo y de paseo. Algunos otros casos de éxito, igualmente sector logístico, con el anuncio de Walmart ya inaugurado acá en Yucatán. Ahí podemos ver el nombre de las empresas y los montos de millones de dólares de inversión y generación de empleos. Empresas como Walmart vienen a instalar aquí su centro de distribución para todo el sur-sureste de México, así como Centroamérica. Esta es una inversión superior a los 50 millones de dólares. Es un centro que se inauguró hace más o menos un año y nos acaban ya de anunciar su centro de distribución para mercancías refrigeradas, así como Amazon con un edificio superior a los 40,000 metros cuadrados. Y seguidamente tendremos anuncios muy importantes en el sector logístico que más adelante ustedes estarán escuchando. Empresas de capital chino como Wu Jenis, que hacen gabinetes de cocina, empresas de capital italiano como Falco Electronics, que hacen piezas para Siemens, para Tesla, entre otros. Y hablando un poco de gobiernos, el país de Norteamérica, de Estados Unidos, usa un anuncio de una inversión de 150 millones de dólares. Eso es para poner el consulado más grande de todo el sur-sureste del país, con una oficina de intereses de seguridad para todo el sur-sureste de México, Centroamérica y Sudamérica. Entre algunos otros ejemplos de inversión tenemos acá el estadio sustentable, que se le llama juego de pelota, que vendrá a ser un estadio de fútbol y béisbol, así como temas de recreo como la Marina Yucalpetén Resort,
en Puerto Progreso. Ficantieri ya les platicaba, igualmente ya les platicaba yo de Amazon, ¿no? Igualmente, como les platicaba, el tema textil sigue siendo muy fuerte. Recientemente una inversión muy importante de la empresa Augusta, que viene a hacer uniformes para la NFL, así como la Major League Soccer de Estados Unidos. Ya les platicaba yo igual de Invincible, la empresa del sector naval que hace lanchas de recreo. Igualmente Accenture, una empresa pues, mundial de tecnologías de la información, así como el primer rascacielos de Sky Capital. Todas estas inversiones, aún durante el COVID, se fueron anunciando, se fueron invirtiendo, y ahí pues solo les estoy señalando algunas de las inversiones que se están dando. Como pueden ver, ya Uchiyama, específicamente aquí, ya no la mencionamos porque pues ya fue una empresa que terminó sus instalaciones desde el año pasado, ya solo esperamos la inauguración y por temas de pandemia no se ha dado, pero pues prácticamente vinieron a poner las instalaciones, podemos decir, más bonitas para el estado de Yucatán, un ejemplo a seguir. Ya para finalizar, sabemos que el tiempo ya apremia, pero no queremos dejar pasar el tema de la seguridad. En Yucatán somos el estado, ahí mencionaban el por qué Uchiyama escogió Yucatán, somos el estado más seguro de todo México, pero ustedes me podrán decir, bueno, todo México tiene problemas de seguridad, sí, que nos queda claro, pero ¿qué estamos contra qué otros países nos comparamos como estado? Nos comparamos con países como Suiza, como Islandia, como cualquier país europeo de los más seguros, y también les puedo platicar que Mérida es la segunda ciudad más segura de toda América, solo después de Quebec. Ese es el nivel de seguridad que tenemos. Y hablando de percepción, si tú le preguntas a los yucatecos, a los que viven acá en Mérida, ocupamos el primer lugar en seguridad. Y ustedes me podrán decir, bueno, sí, pero esa seguridad a lo mejor existió antes en otros estados, como del Bajío, como en el norte, y hoy por hoy tienen problemas. Sí, ¿qué estamos haciendo para mantener esa seguridad? Cuando nuestro gobernador Mauricio Vila comenzó su administración, prácticamente hizo un anuncio con una inversión de 2,000 millones de pesos para seguridad. Esto es para triplicar el número de cámaras. Pasamos de más o menos 2,000 cámaras a casi 6,000 cámaras de vigilancia en todo el estado, así como cámaras vecinales, arcos de seguridad en todas las carreteras del estado, asimismo drones de alta tecnología, helicópteros, más de 4,000 policías nuevos. Igualmente trabajamos en el capital humano para darle vivienda a los policías con créditos, becas para sus hijos, hasta las universidades públicas y privadas. Entonces mantenemos una infraestructura muy fuerte en seguridad y en capital humano para ellos. De igual manera, nos queda muy claro que es mucho más económico invertir en la prevención que en el combate. Por eso estamos invirtiendo muy fuerte para mantener esta seguridad. Es un incentivo que les aseguro que en muchos otros lados no podrán encontrar. Todo eso nos genera estos números de premios. ¿Por qué tenemos la seguridad y competitividad y calidad de vida? Ocupamos el primer lugar a nivel nacional en competitividad en todo el sur-sureste. Igualmente, primer lugar en el índice de paz en México. Esto como el estado más pacífico del país por 5º año consecutivo. Igualmente, somos el primer lugar en condiciones para hacer negocios, esto según Deloitte. Somos el primer lugar en el indicador de ambiente de negocios, así como en mejora regulatoria. Nos interesa mucho aquí que cuando una empresa llegue, sea lo más sencillo todo el tema de documentos, documentación, licencias y permisos. Igualmente, ocupamos el tercer lugar en el estado con mayor vacunas para COVID y igualmente en el tercer lugar con mayor crecimiento en el comercio minorista. Y como les platicaba anteriormente, la capital de Yucatán es reconocida como la ciudad más segura de América Latina y la segunda en América al ocupar el 21 lugar a nivel mundial. Ese es el nivel de seguridad con el que contamos aquí en Yucatán. Ahora bien, para cerrar todo esto, yo les platicaba que Yucatán, el por qué es el lugar ideal para invertir, pero igualmente es el lugar ideal para vivir. Ustedes pueden sentirse seguros que cuando manden a sus directivos, cuando manden a su gente aquí a trabajar o a entrenar o a dirigir a sus empresas, van a encontrar el lugar ideal para vivir. Tenemos más de 550 hoteles,
tenemos más de 10 hospitales privados, más de 15 hospitales públicos, tenemos centros comerciales, patrimonios UNESCO, centros de convenciones, tenemos museos, tenemos lugares turísticos, más de 100, tenemos 4 pueblos mágicos, tenemos, bueno, acá mencionan 2 campos de golf, ya tenemos 3 campos de golf, tenemos playas, tenemos centros culturales, tenemos igual centros arqueológicos, tenemos ciudades culturales, coloniales. Entonces, pues tengan por seguro que tenemos lugar para que sus directivos se mantengan cómodos, se mantengan contentos. Igualmente contamos con escuelas bilingües en inglés, japonés y chino, ¿no? Entonces, pues no me queda más que decirles que son bienvenidos. Aquí en Yucatán encontrarán a un amigo yucateco que seguramente les abrirá todas las puertas, pero en el gobierno del estado tengan por cierto que trabajaremos de la mano con ustedes, si así lo requieren, ustedes que nos inviten y estaremos en sus ciudades, en Asia, para poderles mostrar de primera mano lo que estamos haciendo en Yucatán. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, es para nosotros un gusto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por estos datos que nos das. Inclusive la tendencia este año, en el primer trimestre, lo que ha llegado de inversión ya casi equipara lo que llegó todo el año pasado, lo cual es una muy buena noticia de muchos proyectos que continúan llegando y, como dices, no solamente es el ambiente de negocios, la seguridad, sino todo lo que ofrece Mérida como destino para vivir y para llevar a cabo pues ahora sí que negocios exitosos. De verdad, muchas gracias por tu presentación. Más adelante tendremos un espacio para preguntas, las que no se puedan contestar hoy, pues con mucho gusto les haremos llegar las respuestas. Y reitero que las presentaciones que estamos viendo van a estar a disposición de todos ustedes. Te agradezco nuevamente, Gerardo. Vamos a darle pie ahora a nuestro amigo también Alex de Pedro para que pueda, por favor, entrar a impartir su presentación en relación a lo que viene siendo la empresa de logística Línea Peninsular, que nos avisará, nos informará sobre las diferentes ventajas y servicios que ellos ofrecen en materia naviera para mover carga desde Puerto Progreso hasta otros destinos de Norteamérica, Centroamérica y el mundo. Estamos nada más aquí esperando un poco que se conecte. Un segundito. Bueno, y mientras se conecta Alex, también quiero aprovechar para comentar que en paralelo en la versión de Zoom en japonés de este seminario nos está apoyando nuestro traductor estrella Minoru Alejandro Gutiérrez, quien está llevando a cabo una traducción simultánea, y el material que se está presentando también está en idioma japonés disponible para todos ustedes. Les haremos llegar la información. Alex, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Esaú? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, pues adelante con tu presentación, por favor. Sí, tienes ahí la presentación tú, ¿verdad? Sí, adelante. Pues buenas tardes, mi nombre es Alejandro de Pedro, gerente de operación. Una disculpa. Gerente de operaciones y puertos de Línea Peninsular aquí en México. Línea Peninsular es una empresa naviera familiar. Inició con el capitán David Pumpers hace 38 años con un servicio por la necesidad que tenía el estado de Yucatán de mover el Enequén, que tenía producción aquí en el estado, y había la necesidad de moverla hacia los Estados Unidos. Línea Peninsular en aquel entonces tenía un movimiento de carga entre Mississippi y México y Centroamérica. Los buques regresaban vacíos, entonces había una conveniencia de parar en el puerto de Progreso para cargar este Enequén que había en aquel entonces para exportar a Estados Unidos. Conforme fue pasando el tiempo, pues nos fuimos ajustando a las necesidades del Estado y de la península. Fuimos cambiando el tipo de buques, contábamos de buques más bien de carga general hacia buques containeros, y así hemos ido avanzando para adaptarnos a las necesidades del puerto de Progreso. El día de hoy tenemos, dependiendo de la temporada, tenemos temporadas altas, temporadas bajas. Ahorita que estamos
En temporada baja estamos haciendo 3 viajes a la semana entre el Puerto de Progreso y los Estados Unidos. Para temporada alta, este año estuvimos teniendo 4 buques por semana entre Progreso y Estados Unidos. Para el próximo año ya está calculado, incluso antes del próximo año, a finales de este año, estaremos llegando a 5 buques por semana en el periodo alto, que es del mes de diciembre al mes de mayo o junio. Sí. Alex, perdón que te interrumpa, se está escuchando un poco mal, no sé si sea tu micrófono o cómo está acomodado el audio. ¿Me escuchas mejor ahora? Mucho mejor, gracias. Perfecto. No sé si quieres que repita algo de lo que ya pues lo que pasa es que se oía borroso. Podemos continuar. Gracias, Alex. Va, perfecto. El tiempo de tránsito que tienen nuestros barcos es de 48 horas entre el Puerto de Progreso y los 3 destinos a los que vamos en Estados Unidos: Panamá City, Houston y Tampa. Dependiendo del volumen de carga que tenemos entre los puertos, es la cantidad de viajes que tenemos por semana. Panama City, en Florida, es nuestro puerto principal y es al que más viajes tenemos por semana. Por lo menos tenemos los 3 viajes a la semana. El día de hoy, el puerto de Tampa ha incrementado un poco el volumen, entonces tenemos un viaje por semana al puerto de Tampa, y el puerto de Houston en este momento está en un viaje cada 2 semanas. Manejamos todo tipo de carga, desde contenedores, todo tipo de contenedores, 20, 40, open top, flat racks, etcétera. También manejamos carga suelta, manejamos cargas proyecto para cuando se instala una planta nueva que trae mucha maquinaria, o para los hoteles en el estado de Quintana Roo cuando abren, que empiezan a traer mucho mueble, etcétera. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina, por favor, Esaú? Claro que sí. Es una imagen de los destinos a los que vamos. Línea Peninsular, a ser una línea naviera pequeña, familiar, nos da una enorme ventaja, que es el acercamiento que tenemos con los clientes. Prácticamente más del 90% de nuestros clientes no trabajan con un freight forwarder, no tienen un overhead para el movimiento de su carga. Trabajan directamente con nosotros, porque nosotros hacemos prácticamente todo el servicio con los clientes, desde el booking, recoger en puerta, hasta entregar en la puerta de destino, ya sea carga de exportación o carga de importación. Al llegar a los puertos de Houston, Panama City y Tampa, de ahí hacemos la distribución a todo Estados Unidos, incluso hasta Canadá. Dependiendo de los casos, como sea, de donde sea el destino, es como lo manejamos, ya sea que lo movamos directo en el contenedor o hacemos transbordo a un one-way truck o en piggyback por tren a los diferentes destinos, según sea el caso de cada carga y de cada cliente. En Progreso, aquí igual también hacemos todo el transporte terrestre para los clientes dentro de la península, no únicamente el estado de Yucatán, para apoyar en el transporte de la carga de todos. En ambos puertos hacemos el apoyo para carga consolidada, para LCL, ya que no manejamos únicamente FCL, sino también tenemos carga suelta, carga consolidada, en la que recibimos la mercancía, se consolida los contenedores, se manifiesta y se hace la exportación del producto. Como mencionaba hace un momento, igual para la enorme mayoría de nuestros clientes, nosotros coordinamos el transporte terrestre de la carga, sobre todo en lo que es contenedores, en carga suelta, maquinaria grande y pesada. No siempre, normalmente el cliente hace ese tipo de transporte terrestre, pero en lo que es contenedores secos o refrigerados para carga perecedera, nosotros hacemos prácticamente casi todo el transporte terrestre. Como comentaba hace rato, igual la enorme mayoría de los clientes, por la sencillez de trabajar con nosotros, de que arreglamos prácticamente todo el servicio logístico, prefieren trabajar con nosotros el door-to-door, el puerta a puerta. Con la ventaja que tenemos de las 48 horas de tránsito entre el puerto de Progreso y cualquiera de los puertos en Estados Unidos, pues es muy rápido el tiempo que lleva el contenedor que está saliendo de la planta a que es entregada en
lugar de destino, en el estado que sea, ya sea en los Estados Unidos o aquí en Yucatán. Línea Peninsular tiene más de 38 años dando el servicio al puerto de Progreso. Como comentaba en un inicio, iniciamos como buques de carga general, fuimos avanzando hacia buques de contenedores. Nosotros movimos el primer contenedor de toda la península de Yucatán el 4 de julio de 1985, el 3 de julio de 1985. El día de hoy movemos más del 50% de los contenedores de la península. En cuestión de trámites aduanales, al ser el puerto de Progreso todavía un puerto pequeño, los trámites de importación son bastante ágiles y rápidos. Cuando en comparación con otros puertos una mercancía se puede tardar a veces hasta semanas en ser liberada, aquí en el puerto de Progreso tenemos la ventaja de que mucha de la carga se tramita el mismo día que llega al puerto o en 1 o 2 días según los papeles que vayan entregando los clientes con los agentes aduanales y la aduana. En Estados Unidos, ¿puedo rezar una, por favor? Perdón. En Estados Unidos sí tenemos la ventaja de que casi toda la mercancía, más del 90%, es liberada previo al arribo del buque a Estados Unidos. Es decir, que una vez que el buque atraca en Estados Unidos, se puede entregar directamente al transportista para hacer la entrega a destino. Por lo mismo que nosotros nos hemos ido ajustando a la carga en el puerto de Progreso, pues el 100% de las maquiladoras del estado de Yucatán y de la península hacen sus movimientos de carga a Estados Unidos con nosotros. En lo que es el servicio de Estados Unidos hacia acá, también estamos ofreciendo lo que es el AIS y el ISF para los trámites con la aduana de Estados Unidos. Ahora sí, Saúl, si quieres cambiar. Listo. Nosotros hemos tenido acuerdos de Connecting Carrier Agreement con varias líneas navieras. En su momento teníamos con Hanjin Shipping, antes de que desaparezca. Estamos en negociaciones con Costco Shipping y desde hace como 10 años tenemos ya un servicio con Hapag-Lloyd para conectar con el resto del mundo. Nosotros llevamos al puerto de Houston y en Houston se hace la transferencia para los destinos diferentes, ya sea Sudamérica, ya sea Europa, Asia, etc. En este servicio es un poco más tardado el tiempo de tránsito, pero se puede ofrecer el servicio a través de nosotros. Hay otras navieras, como comentaba Gerardo hace un momentito, que llegan al puerto de Progreso y que también apoyan con el servicio a otros destinos del mundo, como son Europa, Asia y Sudamérica. Como les comentaba hace rato, no únicamente manejamos contenedores, manejamos todo tipo de carga. El movimiento de lanchas en Progreso es muy común, de importación. Tenemos mucha maquinaria porque con el crecimiento que ha estado teniendo el Estado, gracias al gobierno del Estado, pues ha apoyado mucho la inversión y eso ha ayudado a que pues quienes se dedican a la construcción efectivamente han estado trayendo mucha maquinaria para construcción de carreteras, construcción de edificios, construcción de plantas, de naves, etc. Como comentaban ya hace rato en varias ocasiones, el estado de Yucatán es el estado más seguro en México. La ciudad de Mérida es la más segura. En cuestión del transporte terrestre, lamentablemente México tiene pues casos muy inseguros, ¿no? Sobre todo lo que es en el centro y en el norte del país. Hay un porcentaje alrededor del 5% de los camiones que transitan dentro del área de nuestro país que sufren de robo de camión o robo de partes de la mercancía que va en el camión. La ventaja que es trabajar con nosotros es no únicamente estar en un estado que es muy seguro, que es mucho más seguro comparado con muchos lugares, como comentaba Gerardo, 21 a nivel mundial. Pues al mover de cualquier punto de Yucatán o de la península hacia el puerto de Progreso y de ahí hacer el movimiento marítimo hacia Estados Unidos, pues existe cero problema con la seguridad. Nunca hemos tenido
en 38 años nosotros problema con temas de carga robada o carga perdida, etcétera, etcétera. Eso es algo que en el caso de nosotros es 0 en 38 años. Línea Peninsular, desde que se inició, nosotros estamos certificados en CityPath y ISPS, que son códigos de seguridad que se establecieron después del septiembre 11 en lo que son puertos y aeropuertos a nivel mundial. Por lo mismo que somos una empresa pequeña, lo que es las aduanas, tanto de Estados Unidos como de México, nos utilizan a nosotros como punta de lanza. Y muchas veces, cuando van a lanzar proyectos nuevos, como el CityPath, por ejemplo, nos utilizan a nosotros como el guinea pig, para que cuando ya se establezca de manera definitiva, nosotros tenemos la ventaja que ya tenemos un tiempo que llevamos trabajando con las aduanas, y eso hace que el tránsito hacia los cambios de seguridad que hemos estado teniendo a nivel mundial sean mucho más sencillos y eficientes para nuestros clientes. Como comentaba Gerardo igual hace un momentito, la ventaja que tenemos con el Puerto Progreso nos da la corta distancia, el short sea shipping entre Progreso y estos 3 puertos importantes que tenemos en Estados Unidos, como decía, Houston, Panama City y Tampa. Nosotros, por lo mismo que comentaba hace rato, no es necesario trabajar con un freight forwarder o tener un overhead en el caso de la logística, porque nosotros ya damos ese servicio a los clientes. Las rutas que tenemos el día de hoy, después de 38 años, y la mayoría de la carga del Puerto del Progreso y de la península de Yucatán, se ha comprobado que estos 3 puertos, Houston, Panama City y Tampa, son los más eficientes para poder distribuir, sobre todo dentro de lo que es Estados Unidos, o también traer la carga de Estados Unidos hacia acá. Durante estos 38 años hemos tenido muchas líneas navieras que han venido a competir con el movimiento de carga entre Yucatán como península y Estados Unidos, y hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo el número 1. Somos el número 1 en short sea shipping dentro del Golfo de México, en movimiento de contenedores, precisamente, no únicamente, la verdad, por el precio, sino también por el servicio extra que le damos a todos nuestros clientes. Dentro de nuestros sistemas, los clientes tienen el acceso a la información para conocer en tiempo real en dónde se encuentra su carga, ya sea de importación o de exportación. Por último, está en la página los datos de contacto. Como comentaba hace un momento, nuestra oficina principal está en Panama City. Ahí está nuestro presidente de la compañía y dueño, David Humphries, donde pueden contactarlo directamente a los teléfonos que se marcan allá, y también pueden marcar a las oficinas de aquí de México, donde se pueden contactar para nosotros, ya sea para cotizaciones o para mayor información de los servicios que podemos ofrecerles. Pues es todo de mi parte, Saúl. Muchas gracias por escucharme. Perfecto. No, al contrario, Alex, muchas gracias. Muy interesante escuchar lo que hacen y sobre todo saber que cuentan los interesados en invertir en Yucatán con esta ventaja competitiva de acceso a mercados vía marítima, y que empresas como Línea Peninsular pueden proveer este servicio de manera profesional y exitosa como lo has presentado. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti, hasta luego. Estamos en contacto. Muy bien. Bueno, para continuar con la presentación, quisiera ahora entrar a lo que viene siendo el proyecto Ayical, y sobre todo enfocarnos en las proyecciones y planeación que se está haciendo en el estado de Yucatán para poder contar con mayor infraestructura industrial, para albergar parques industriales, para tener un crecimiento planeado y organizado, y sobre todo poder planificar lo que viene siendo el crecimiento y el desarrollo que requiere el Estado para las inversiones que están llegando. Ayical, en términos maya o en el lenguaje maya, quiere decir bonanza, prosperidad, riqueza, y precisamente esto es lo que busca traer el proyecto a la región.
Pero antes de empezar con el proyecto de Ayical, quisiera solamente tocar base sobre la coyuntura y la relación que existe entre Mérida y Japón. Es muy interesante, pero muy poca gente lo conoce, que hace poco más de 100 años llegó a Mérida, Yucatán, un científico muy reconocido a nivel internacional, pero particularmente en Japón, de nombre Hideo Noguchi. El científico Hideo Noguchi es tan reconocido en su propio país que está presente, o estuvo presente porque ya cambiaron, en los billetes de 1,000 yenes japoneses. Esta persona, Hideo Noguchi, que llegó a Mérida hace cerca de 100 años, pues realizó investigaciones aquí en el Hospital Orán, que es uno de los principales hospitales que todavía continúa en el estado, y adicionalmente se llevó a cabo posteriormente un centro de investigación dentro de la Universidad Autónoma de Yucatán bajo su nombre para continuar con estas investigaciones. Y creo que es una historia muy importante, muy relevante, que nos une, que nos conecta entre Yucatán y Japón, que a pesar de que no tenemos el océano que nos junta, pues sí tenemos estas historias, estas conexiones que trazan una trayectoria y que a través de este tipo de seminarios y de las inversiones que están llegando y de las acciones que estamos haciendo en conjunto entre México y Japón, queremos continuar fortaleciendo esta relación. Y tal es el caso que podemos ver a continuación, cómo a través de esta iniciativa que hubo del doctor Hideo Noguchi, el científico, hoy en día, a través de la Organización de Cooperación Internacional de Japón, JICA, se están llevando a cabo acciones donde el gobierno de Japón está participando activamente en proyectos junto con el estado de Yucatán. Por ejemplo, a través del Hospital Orán, el cual se está viendo fortalecido en un proyecto de telemedicina a través de recursos donados por el gobierno de Japón, a través de JICA, donde se están instalando salas de cuidados intensivos, originalmente móviles, pero que ya se van a quedar de manera fija en el Hospital Orán, y en el Hospital de Valladolid también se está dando equipamiento para incrementar la capacidad de atención a pacientes de COVID. Y por otro lado también, junto con la UADY, hay un proyecto de investigación conjunta, hay un laboratorio de bioseguridad nivel 3 que se está llevando a cabo también con recursos y apoyo del gobierno de Japón, y esto no hace más que conectar aún más el estado de Yucatán con Japón en diferentes formas a través de compartir mejores prácticas, conocimientos y experiencia. Y es algo que yo quería poner sobre la mesa de manera importante, por qué la relación con Japón es tan importante y cómo tiene ya raíces que datan de hace mucho tiempo atrás. Así que con esto quería arrancar, pero ahora me quiero enfocar un poquito más en lo que viene siendo el Yucatán actual, las oportunidades que hay, lo que está sucediendo. Ya lo vimos un poco a través de las diferentes presentaciones que tuvimos. Como pueden imaginarse, a través de los años, Yucatán ha ido creciendo, el estado, la capital, Mérida, ha estado creciendo en su población, en su esparcimiento, en su marcha urbana. Durante los últimos 60 años vemos un crecimiento superior al 300%. Y aquí un factor importante que veíamos hace un momento con la presentación del subsecretario Gerardo Díaz, pues vemos cómo la población está creciendo, cómo la población económicamente está también creciendo y cómo se requieren cada vez más fuentes de trabajo. Tradicionalmente en Yucatán lo que viene siendo las fuentes de trabajo en el servicio, comercio, turismo son las principales, pero para poder hacer frente a este crecimiento también ya se requiere una parte industrial que pueda generar o proveer estas fuentes de trabajo. Vemos también cómo la zona industrial o las diferentes áreas industriales en Yucatán, en Mérida, están dispersas y no contamos con tantos parques industriales o con un enfoque industrial como lo tiene el centro del país o el norte del país. Y esto es algo que precisamente genera una gran oportunidad, una gran necesidad para el crecimiento, la planeación y el desarrollo del Estado. Entonces podemos ver como hace un momento, cómo en diferentes zonas están llegando centros de distribución, la posición geográfica de Yucatán es realmente privilegiada, cómo están llegando centros de manufactura, cómo están llegando también plantas en diferentes sectores que utilizan a Yucatán como un centro para agregar valor y poder exportar desde aquí sus productos. Pero todo esto estaba creciendo o ha estado creciendo de una manera un tanto desorganizada. Lo que se está buscando ahora es, a través de un desarrollo, macro desarrollo,
poder contar con una infraestructura industrial ideal para que los proyectos de inversión, los negocios, se puedan instalar. Y todo esto, como podemos ver, está dándose hacia el sur del estado, particularmente hacia el municipio de Umán, en el sur, al sur de la ciudad de Mérida. El proyecto de Ayical, como vemos, acompaña este crecimiento que está teniendo el estado con su certeza jurídica, con su planeación, como el enfoque que se está dando de tener una ciudad limpia, una ciudad organizada, la seguridad, lo que se está invirtiendo en diferentes factores que complementan la llegada de la industria, que es algo que ya estamos viendo. Y a través de Yucatán, a través del proyecto de Ayical en Yucatán, lo que se busca es tener un proyecto planificado, ordenado, donde las empresas, los parques industriales, la vivienda, el comercio, todo pueda conjuntarse y crecer de manera eficiente, de manera orgánica y poder brindar y apoyar el crecimiento que está teniendo el Estado. El proyecto de Ayical está situado a 20 minutos al suroeste de Mérida, sobre la carretera Mérida-Campeche. Ya tenemos una página web que pueden visitar. Es un proyecto que apenas está, digamos, arrancando en su primera fase. Es un proyecto bastante ambicioso, son 2.580 hectáreas, de las cuales en su primera fase nos vamos a enfocar en las primeras 500 hectáreas con una vocación principalmente industrial, pero como les digo, también hay una parte que está enfocada hacia la vivienda. Y la ubicación es algo sumamente importante. Puse estas diapositivas para la gente que nos visita de fuera, dónde está la península de Yucatán, y algo que no todos tenemos en cuenta, pero que realmente debemos de tener en consideración, es que a pesar de que hay algo de mar o agua entre Estados Unidos y la península de Yucatán, pues realmente somos frontera con Estados Unidos. Y esta es una ventaja que debemos de aprovechar para poder acceder a la costa este de los Estados Unidos, utilizando a Yucatán como una plataforma de manufactura, de agregar valor, de generar estos proyectos que pueden complementar las cadenas de valor para ingresar a los Estados Unidos, Norteamérica y otras partes del mundo. El proyecto de Ayical, pues bueno, estará en la zona, como les digo, sur, donde también se contempla la ampliación o el crecimiento, la reubicación de un nuevo aeropuerto en el estado de Yucatán, lo cual, pues digamos, va a generar que la logística se convierta sumamente conveniente. Está realmente solo cerca de 15 minutos desde Periférico hacia donde estamos, en el municipio de Umán, y tenemos acceso a la infraestructura que tiene que ver con electricidad, con gas, con agua, con recursos, y también cruza el tren y se tiene proyectado que el Tren Maya pase por ahí, lo cual también va a generar una competencia logística muy importante. De las potencialidades o los sectores que se buscan enfocar para el proyecto de Ayical, obviamente están los que ya se mencionaron, está el automotriz, está el aeroespacial, química, alimentos y bebidas, transformación, manufactura, logística, innovación, construcción textil, pero muy bien, como mencionó hace un momento el subsecretario Gerardo Díaz, tenemos que enfocar también los esfuerzos en industrias que ya están anunciadas, que sabemos que vienen hacia el Estado, como por ejemplo es la marítima. Y a pesar de que no estemos o Ayical no esté en la costa o cerca del puerto, toda la proveeduría de sus insumos, de los servicios que se van a requerir para esa industria, muy bien se pueden alocar en el proyecto de Ayical, y es lo que yo quiero transmitir el día de hoy, como un proyecto de esta magnitud y planificado puede generar oportunidades muy interesantes para los inversionistas. Tenemos ya un plan maestro que se está desarrollando. Este se llevó a cabo a través de un despacho de abogados local muy reconocido que se llama Seijo Peón, en conjunto con un despacho americano que se llama HOK, y tenemos la división en diferentes áreas, como les decía, la parte de la península, que es donde vamos a arrancar, que son cerca de 500 hectáreas con un enfoque industrial, un distrito central o la parte de vivienda, servicio y comercio, y después una parte para industria pesada, donde también estamos programando que proyectos de gran calado puedan también instalarse en el estado. Y con esto yo concluyo lo que viene siendo la presentación de Ayical. Creo que va a haber algunas dudas, va a haber inquietudes. Tenemos, como les digo, la página disponible, y yo, pues a través de mis datos de contacto, me pongo a sus órdenes
para poder ahora sí que solventar las dudas que pudieran tener respecto a este gran desarrollo que se está llevando a cabo en el Estado. Ahora bien, quisiera dar continuidad también al webinar. Quisiera presentar con nosotros, por parte de la firma de consultoría Deloitte, al señor Hoshi Naoya, que está a cargo de la práctica de Japón aquí en la Ciudad de México. Lo invito a que se conecte rápidamente con nosotros para poder hacer un saludo y posteriormente a través de otro de los socios de Deloitte, el licenciado Omar Chang, estaremos escuchando de los diferentes programas con los que cuenta México para hacer más competitivas a las empresas que deciden utilizar a México como un punto de manufactura y transformación. Señor Naoya-san, si pudiera conectarse con nosotros. Ok, bueno, si no es posible que nos acompañe el señor Naoya, te podría pedir a ti entonces, Omar, que te conectes, por favor. Bueno, no sé si estemos teniendo algún tipo de complicación de su parte. En todo caso, y para continuar con el programa, si es que están teniendo complicaciones, lo que podríamos hacer es adelantar la presentación del licenciado Carlos Aguirre en relación a acceso a mercado, que también viene más adelante en el programa, y posteriormente ingresar con el equipo de Deloitte para que nos hablen de las ventajas y los programas con los que cuenta México para ingresar o para, digamos, utilizar a México como centro de manufactura para exportar. Sí. Aquí está. Muy bien, Omar, perdón. Adelante, por favor, Omar Chang, gran amigo también. Somos todo oídos. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Buenas tardes, gracias. Perdón. Hoshi-san tuvo ahí también unos temas, pero aquí estamos. Adelante. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Ah, perfecto. Buenas tardes, gracias. Perdón. Adelante con tu presentación, Omar. Pero aquí estamos. Estoy escuchando eco, pero bueno. Bueno, como comentaba Esaú, muchas gracias primero por la invitación. Vamos a... ¿Sí me escuchan? Sí. Estoy escuchando eco, pero bueno. Bueno, como comentaba Esaú, muchas gracias. Sí, se escucha perfectamente bien, Omar. Yo escucho perfectamente bien. Es que escucho la voz después. ¿Sí me escuchan? No sé si sea algún audio tuyo que se esté repitiendo, pero aquí yo escucho perfectamente bien. Es que escucho la voz después. Bueno, voy a empezar. Bueno, vamos a hablar de los programas. Ok. No sé. Bueno, voy a empezar. Bueno, vamos a hablar de los programas. Si quieres que empiece mejor, cámbiale, sí, porque yo me estoy escuchando doble. No, disculpe. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Ok, ya. ¿Sí me estás escuchando, Saúl? Sí, te escucho perfecto. Ok, perfecto. Bueno, perdón. Bueno, entonces, como Saúl les comentaba, hay este famoso programa IMEX, es el vehículo que utilizan, o es el mecanismo que utilizan las empresas para poder tomar beneficios cuando van a poner sus
empresas o sus plantas productivas aquí en México. Básicamente este programa IMEX permite importar maquinaria y equipo. Hay que pagar impuestos. La verdad es que en México la mayoría de la maquinaria no paga impuestos, incluso sin tratados de libre comercio. La mayoría de la maquinaria está exenta porque precisamente México promueve que vengan empresas y todo lo que son bienes de capital, pues no hay aranceles en su mayoría. Los requisitos para operar a través de estos programas básicamente es vender al extranjero $500 o exportar el 10% de sus ventas totales, ¿no? Y evidentemente, como comentaron aquí varios, pues la idea de llegar aquí a Yucatán, un estado atractivo para invertir, pues es esa cercanía, que Saúl lo comentaba, son frontera con Estados Unidos, entonces para poner empresas para exportar al mercado de los Estados Unidos, pero pues también a otros mercados, ¿no? Y bueno, y tiene muchos requisitos, hay varias obligaciones. El plazo, que no vamos a entrar ahora en esta materia porque necesitaríamos muchísimo tiempo para ver cada uno de los requisitos, pero el plazo más o menos para que podamos contar con este programa, con este beneficio, es de 2 a 4 meses a partir de que ya tienes la instalación, es decir, a partir de que adquiriste el bien, adquiriste la planta o el terreno para construir, más o menos son 2 o 4 meses. El tiempo legal son menos días, pero eso es lo que estimamos por todo el proceso a partir del inicio. Si quieres, por favor, pasas a la siguiente, ¿no? O yo le pongo. Y bueno, a partir de 2015, se junta el programa IMEX, pues es atractivo, sí y solo sí se cuenta con una certificación de IVA. Ya van como juntos. Pues, ¿para qué sirve esta certificación? Sirve para que cuando importemos la maquinaria, primero, para producir los bienes, pues esa maquinaria no pague el IVA, ¿no? Podamos estar por el transcurso del proyecto, que ojalá y sean muchos años las empresas que inviertan y se quedan, no tendrían que pagar el IVA de la importación. Tampoco en los insumos tendrían que pagar el IVA de la importación. Y si esos bienes que ustedes producen, los bienes finales que van a producir las empresas en México, van a salir del país, pues nunca lo van a tener que pagar. ¿Tendrían que pagar IVA sobre qué? Sobre aquella producción que se quedara únicamente aquí en México para destino doméstico, es decir, para que se venda en México. Entonces, aquí el tiempo de resolución pues no es tan rápido, pero bueno, la realidad son de 4 o 6 meses y el requisito es contar con ese programa IMEX. Entonces, hay que demostrar varias cosas. Uno es, al menos tienen que regresar el 60% de los bienes que se importen temporalmente, se tienen que regresar al extranjero para poder acceder, entre otras obligaciones. Este control de inventarios lo remarco porque es una obligación importante para poder mantener dicha certificación. La siguiente, por favor, Saúl. Y bueno, y este programa PROSEC y Regla Octava son mecanismos que también ofrece el país, ofrece México para empresas manufactureras, para que en caso de que existan bienes o maquinarias o moldes o herramientales o diversos tipos de productos que se van a utilizar en el proceso productivo, incluidas materias primas, se puedan aplicar tasas preferenciales aun cuando estos bienes sean, vamos a decir, de otros países y tengan algún arancel. Hay diversas industrias, está la automotriz, de plástico, son como 18 o 20 industrias, no recuerdo el número exactamente, que pueden acceder a este beneficio para no pagar impuestos. Entonces, con independencia del país de origen, que ahorita Carlos les explicará ese tema, ¿no? Entonces, básicamente, en conjunto, en resumen, tenemos 3 mecanismos o 3 programas que son muy importantes para cuando una empresa se instale en México, obtengan beneficios en flujo de efectivo, que es el programa IMEX con la certificación de IVA al importar, y bienes que se tienen que posteriormente exportar, en el caso de productos terminados o las materias primas convertidas en productos terminados, y el programa PROSEC y Regla Octava es para reducir aranceles. Básicamente esos son los 3 mecanismos más usados por las empresas. Hay otros regímenes aduaneros, hay otros esquemas, pero básicamente estos son los 3 principales usados ya incluso por otras empresas japonesas que están operando aquí en el país de diversas industrias, ¿no? Entonces, yo con esto creo que ya es la última
y con esto ya terminaría mi presentación, ¿no? Para ganar tiempo. Aprovecho nada más, Omar, muchas gracias. Precisamente en la parte japonesa, al final viene un resumen de estos comentarios que nos has hecho de los esquemas para los asistentes que nos están acompañando desde Japón. Y como mencionamos hace un momento, no sé si quieres comentar un poco también de la práctica de Japón que tienen aquí en México o la que tienen de México en Japón, para que pues sepan que cuentan con su respaldo, ¿no? Sí, mira, aquí estamos, aquí está el señor Naoya Hoshi-san, que es nuestro líder aquí en México en la práctica japonesa. La verdad que tenemos una práctica japonesa bastante fuerte de muchos años aquí en México. Y tenemos también a Jorge Mesta, que es nuestro líder de temas de Asia en general, pero bueno, tema de Japón también. Y tenemos a Hugo Solorio, que es nuestro socio de impuestos allá en Mérida. Y también aquí tenemos a Raúl Reconis, que es nuestro socio también allá de auditoría en Mérida, ¿no? Entonces, sí tenemos una práctica japonesa aquí muy importante ya por muchos años aquí en México, ¿no? Correcto. Bueno, pues... El contacto y muchísimas gracias por la invitación, Saúl. Muchísimas gracias, Omar. Estamos agradecidos con tu presentación. Como les dije hace un momento a todos, esta información va a estar disponible para futuras referencias y para que también puedan contactarlos más adelante. Muchas gracias, Omar. Continuamos entonces con el programa. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora, continuando con nuestro programa, quisiera invitar al licenciado Carlos Aguirre para poder platicar en torno a otra ventaja que ofrece México, que es el de acceso a mercados con tarifas preferenciales por los diferentes acuerdos comerciales con los que cuenta México con diferentes países o bloques de países. Así que, en ese sentido, bueno, estaremos escuchando ahora las principales consideraciones y ventajas que ofrece nuestro país en este sentido. Estamos a tus órdenes, Carlos. No sé si estás teniendo un poco de problema para entrar ahora. Muy bien. Ya estoy acá, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Carlos. Adelante. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación y vamos a platicar brevemente de lo que es México en temas de acuerdos comerciales. México es uno de los países que siguen siendo los más activos en temas de negociación internacional, en temas de suscripción de acuerdos comerciales. Y nuestra experiencia con países como Japón pues ha sido bastante interesante, sobre todo a la luz de los últimos años, de la forma en cómo México ha entrado en esta experiencia de suscribir 2 acuerdos comerciales que abren también alternativas para los importadores y exportadores que aplican los acuerdos comerciales en tanto a encontrar las mejores reglas que pueden aplicar a su negocio, ¿no? México y Japón como partes de un acuerdo bilateral que fue suscrito y está en vigor desde 2005 y recientemente, como también escuchamos en alguna de las exposiciones previas, como partes de esta iniciativa que conocemos como el CPTPP o el Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, o TPAT en español. Entonces, México actualmente otorga trato arancelario preferencial a 50 países y 50 países del orbe también otorgan preferencias arancelarias a productos manufacturados en México y que cumplen con las reglas de origen que están determinadas en cada acuerdo comercial. Para esto también debemos de considerar que algunos países actualmente no tienen acuerdos comerciales con México, pero seguimos teniendo preferencias arancelarias a productos mexicanos o concedidas a productos mexicanos. Por ejemplo, cuando hablamos de operaciones de la industria automotriz o de algunos otros productos también de carácter general o de otros sectores, a Brasil o Argentina al amparo de acuerdos de complementación económica que están suscritos en el marco
de la Asociación Latinoamericana de Integración. Hablar que México desde 2008, prácticamente una de tantas crisis económicas globales que hemos vivido, tomó la decisión desde aquel entonces de empezar a disminuir unilateralmente el monto de los aranceles que fija para importaciones de terceros países, o lo que llamamos como arancel de nación más favorecida, y que eso también nos da una ventaja que debemos de aprovechar en aquel caso en donde pretendamos importar una mercancía que no está cubierta al amparo de un acuerdo comercial. Es el caso clásico que tenemos en México, que puedes importar una mercancía que es originaria de China, de la República Popular China, con quien no tenemos un acuerdo comercial, y que si va a ser objeto de una transformación en México, puedes tener tanto la opción de aplicar un arancel de nación más favorecida bajo, o también otro esquema que México mantiene, que se le conoce como programa de promoción sectorial. Decimos, sin embargo, según los acuerdos comerciales, también podemos encontrar beneficios adicionales, específicamente beneficios fiscales. Ahorita voy a concentrarme en un punto que me parece muy importante, que sobre todo para las empresas japonesas se tome en cuenta y se considere, que tiene que ver con una contribución que se paga en México, que le denominamos el derecho de trámite aduanero, o Customs Processing Fee en inglés. Es un derecho que le pagamos al gobierno por presentar los documentos aduaneros a la importación, y que México tradicionalmente lo ha fijado en monto de 8 al millar, de 0.008 sobre el valor en aduana de las mercancías. Entonces, puedes tener una maquinaria que sí, efectivamente, no pague nada de arancel en México, que valga millones de dólares porque sea una tecnología muy sofisticada, muy desarrollada, que sin embargo te va a llevar a tener un impacto en costos al tener que pagar esta contribución, este derecho que se le paga al gobierno, y que en virtud de los acuerdos comerciales también puedes encontrar ciertas reducciones y ciertos beneficios que se ubican en algunos de los acuerdos comerciales. Ahorita platicaremos de eso, porque tiene que ver con la decisión que se toma al momento de determinar cuál de los dos acuerdos comerciales que mantenemos en vigor con Japón es el que me conviene más aplicar. Y además considerar que el hecho de aplicar una preferencia arancelaria o determinar que una mercancía que estamos importando califica bajo algún acuerdo comercial también nos puede ayudar para efectos del cumplimiento de las reglas de origen del acuerdo que pretendamos aplicar. Caso muy sencillo: si estoy importando una parte japonesa y decido aplicar el acuerdo bilateral, esa parte, si yo la utilizo en un proceso de producción de un vehículo que se va a exportar a Canadá bajo el acuerdo, el CPTPP que denominamos, bueno, pues ahí, si yo aplico el bilateral, no puedo considerar que ese material es originario bajo el CPTPP y perderé contenido regional al momento en que efectúe el cálculo de origen para el vehículo en Canadá, para efectos del CPTPP. Damos bueno, creo que incluso yo puedo, sí puedo manejarlo. Ok. Entonces, bueno, México mantiene una serie de red de acuerdos comerciales, de tratados de libre comercio, en donde se incluye este acuerdo que también plantea para ciertos sectores el cumplimiento de normas de origen muy estrictas. Y lo entiendo perfectamente lo que se comentaba en las pláticas previas, esto de buscar proveedores en la región. Tiene mucho que ver con los requisitos, los altos requisitos que se han fijado en el TEMEC, en el USMCA, para el cumplimiento de las normas de origen específicamente aplicadas al sector automotriz. Pero además del TEMEC, que de por sí ya plantea para el sector automotriz específicamente requisitos muy altos de cumplir, en otros casos no, en otros casos simplifica la vida, hace reglas más flexibles, como puede ser el caso de la industria química. También México mantiene acuerdos comerciales con otros países, lo que hace de que México sea todavía una muy buena plataforma para producción y exportación en condiciones de preferencia arancelaria de diversos países. Colombia es el acuerdo decano, podríamos decir el más viejito de los acuerdos comerciales que se mantienen en vigor, el TLC que tenemos con Chile. Estos dos países, también miembros de Alianza del Pacífico, otro acuerdo que plantea esa coexistencia de acuerdos comerciales, como es el CPTPP, en el caso de México-Japón y en el caso de México-Canadá.
La Unión Europea, ahora sí que México tiene el honor de haber sido el primer país en América Latina en haber suscrito un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Ese honor ahora también resulta ser en una necesidad que tenemos de modernizar esas reglas del acuerdo que tiene más de 20 años de haber entrado en vigor. Ya está el proyecto de modernización, se pretenden adoptar reglas que son muy de avanzada, reglas que han evolucionado con la práctica misma de las negociaciones por parte de la Unión Europea. Está en el tintero, falta todavía que los países miembros de la Unión Europea lo aprueben para que entre en vigor. También a la par tenemos un acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, que es el otro bloque económico europeo. Está compuesto por 4 países, Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia. Tenemos un TLC con Israel, que fue el primer acuerdo comercial que México negoció con un país en Asia. El TLC con Uruguay, el único tratado de libre comercio que México ha logrado suscribir con un país miembro del Mercosur. Con Japón, el acuerdo bilateral de 2005. Con Perú, de hecho, tenemos un acuerdo bilateral, pero además tenemos la Alianza del Pacífico, al que ya me referí. Y Perú, recientemente, en septiembre del año pasado, terminó el proceso de aprobación del CPTPP. Entonces, con Perú también se presenta una situación muy interesante, muy novedosa para nosotros, que es la primera experiencia de un país que mantiene 3 acuerdos comerciales en vigor al mismo momento con México, en donde, insisto, quienes operan el acuerdo comercial, exportadores e importadores, son libres de decidir cuál es la norma y qué tratado es el que más les conviene aplicar. Tenemos un tratado de libre comercio con Centroamérica, uno con Panamá, Panamá con miras a que en su momento solicite su ingreso a Alianza del Pacífico, que es un acuerdo que requiere que previamente todos los países que lo conforman hayan suscrito acuerdos bilaterales entre ellos. Entonces, Alianza del Pacífico actualmente está compuesto por Colombia, por Chile, por México y por Perú. Esos son los 4 países que actualmente son parte de Alianza del Pacífico. El CPTPP, que entró en vigor el 30 de diciembre de 2018, y recientemente un acuerdo que le denominamos el Acuerdo de Continuidad Comercial entre México y el Reino Unido, que es un acuerdo provisional con la finalidad de mantener las preferencias arancelarias entre México y el Reino Unido, que derivó de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Donde además tenemos esta situación interesante, que es la coexistencia de acuerdos comerciales con algunos países. Evidentemente, con CPTPP, no todos los países miembros del CPTPP tienen un acuerdo previo con México, pero sí tenemos 2 casos muy emblemáticos, que es Japón y Canadá y Perú, que serían 3, perdón. Todavía no me acostumbro a que Perú lo suscribió en septiembre del año pasado. Serían estos 3 países, Japón, Canadá y Perú, con los que ya México tiene también acuerdos previos de libre comercio y que te dan entonces la ventaja de decidir cuál es la norma que más te conviene aplicar a tu operación. En ese sentido, ese derecho de trámite aduanero que nos hemos llegado a topar en la práctica, que puede llegar a representar un costo significativo para las operaciones que realizamos, cuando nosotros realizamos una operación al amparo del acuerdo bilateral, el acuerdo entre México y Japón, de 2005, en ese acuerdo comercial, México no puso en la mesa de las negociaciones una restricción o un límite en el cobro del DTA, lo que sí pasó en el CPTPP. De tal manera que si nosotros importamos bajo el acuerdo bilateral, no nos escapamos de pagar esa cantidad de 8 al millar sobre el valor en aduana, pero si lo hacemos a través del CPTPP, estaremos pagando una cuota fija, que es aproximadamente unos 400 pesos por pedimento. 400 pesos vendría a ser como un poquito más de $20 por operación de comercio exterior. Y si hablas de una maquinaria muy costosa, vamos, no hay que pensarlo mucho si vamos en términos de costos y en términos de opción legal, porque finalmente esto es una opción legal que tienes de decidir cuál es el acuerdo que más te conviene, en donde además el CPTPP representa la experiencia de México de incorporar en la red de tratados de estos 50 países que mencionábamos previamente a países como Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, con quienes México no tiene un acuerdo comercial previo y que a su vez muchos de estos países, incluyendo el caso de Japón, pues sabemos que son parte de esta iniciativa que se conoce como el RCEP o el Regional Economic Comprehensive Partnership, que
también está conformado con China, con la República Popular China. En materia de acuerdos comerciales, decía, este organismo latinoamericano, que le denominamos la Asociación Latinoamericana de Integración, nos permite también acceder con preferencia arancelaria de productos originarios de México a diversos mercados. El sector automotriz es un claro ejemplo de esto, con condiciones un tanto restrictivas y reglas bastante complejas, pero que si se cumplen te dan la posibilidad de que puedas ingresar al mercado brasileño y argentino con condiciones de libre arancel, en donde además México mantiene acuerdos comerciales en el marco de ALADI con otros países como Bolivia y como Cuba. Entonces, el tema de acceso preferenciales, dependiendo de los productos de exportación, puede ser necesario un nivel de contenido regional, un nivel de contenido local. Entonces, si nosotros somos proveedores de una empresa armadora que está ubicada en México y que sabemos que ahora una de las reglas es que debes de cumplir con un porcentaje de contenido regional del 75%, seguramente esa empresa armadora está buscando de manera muy insistente la posibilidad de que sus proveedores puedan ayudarle a contribuir contribuya, más bien dicho, a alcanzar el porcentaje que se fija en el acuerdo, llegar a este 75%. Y si esa empresa armadora también está exportando a otros mercados como Unión Europea o a mismo Sudamérica, pues también será importante considerar que el único material que podrá cumplir a la vez con los 3 acuerdos comerciales, el TEMEC, el acuerdo con Brasil, por ejemplo, y con Europa, pues será aquel material que haya sido fabricado en México, que tenga la suficiente integración regional que se requiere para que pueda cumplir con la norma de origen en esos 3 acuerdos comerciales. Es muy importante también no prejuzgar, no decir, oye, es que ya tengo mi planta en México y por lo tanto ya mi producto puede calificar como originario bajo cualquier acuerdo comercial que México haya suscrito. Esto no es así y en la práctica hemos visto casos en cómo hay esta concepción de que el establecimiento te da origen. No es así. Para eso se recomienda un análisis de condiciones específicas de cumplimiento de origen, considerando el tipo de producto, cuál es el país de destino, cuál es la regla de origen que aplica para el producto que vamos a exportar, el derecho de importación que se... También nos hemos topado con casos en la práctica en donde hacemos toda una actividad para poder cumplir con una norma de origen de un acuerdo comercial y resulta ser que ese producto en destino paga 0. Entonces no había necesidad de hacer ningún estudio, simplemente hacer la evaluación previa de cuál es el impacto que tiene en materia arancelaria en el país de importación ese producto. Y de trato arancelario preferencial, también será otro aspecto interesante a revisar, aunque son pocos los casos, todavía hay algunos en donde pues, yo voy a producir un producto, lo quiero someter a condiciones de preferencia arancelaria bajo el acuerdo bilateral entre México y Japón y resulta ser que ese producto no fue incluido en la negociación. Y ya nos hemos topado con casos así, sobre todo en el tema de productos alimenticios, en donde también hemos visto con agrado que esos productos que fueron excluidos en la negociación bilateral sí son incluidos en el CPTPP. De ahí nuevamente el comentario y la recomendación de que hagamos una evaluación de qué acuerdo comercial es el que nos presenta las mejores ventajas. Y decimos, por ejemplo, los vehículos bajo el USMCA, bajo el TEMEC, requerirán de un contenido regional del 75%, más otras condiciones, algunas que son realmente muy difíciles de cumplir cuando estás establecido en México y que requieres participación también de materiales de Estados Unidos y Canadá. Hay una regla que introduce el TEMEC, que le llamamos la regla de valor de contenido laboral, que te va a llevar a que una de las condiciones que las armadoras deben de cumplir consiste en que el 40% de su vehículo haya sido fabricado en plantas certificadas de alto salario, que es en donde se pagan más de $16 la hora a los obreros que están destinados directamente a línea de producción. Entonces, se tendrá que hacer una evaluación de todas las condiciones y dejar de lado esta idea que puede llevarnos a alguna concepción errónea de que establecidos en México ya cumplimos con la norma de origen. Por lo tanto, una práctica recomendada es incorporar el análisis de acuerdos comerciales y condiciones de acceso a mercados en sus planes futuros para invertir en México
o para iniciar operaciones de exportación desde México para aquellas empresas que ya están establecidas en el país. Bueno, con esto concluimos mi participación y espero no haber robado mucho tiempo, porque ya sé que andamos con el tiempo medido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Carlos. Muy interesante. La verdad es un tema muy técnico, pero que sin duda hay que analizar para poder sacarle todo el provecho a las ventajas que ofrece México por los acuerdos con los que cuenta. Nuevamente, gracias. Cualquier duda, pues ya lo veremos directamente contigo. Muchas gracias. Gracias. Ahora bien, quisiera invitar a nuestro último ponente, al ministro de Economía de México en la Oficina de Secretaría de Economía en Japón, al ministro Adolfo Laborde, quien está ingresando ahora a nuestra plataforma para llevar a cabo su presentación. Adelante, Adolfo, por favor. Al parecer está teniendo un problemita técnico. Déjenme ver cómo lo arreglamos. No, y mientras se lleva a cabo esta conexión, bueno, nuevamente quiero agradecer a todos quienes nos acompañan en este evento, esperando que la información que hemos presentado hasta el momento y lo que continúa sea de beneficio para su análisis y sobre todo entender sobre la relación entre México y Japón, las oportunidades que existen, tanto para invertir en Japón como para considerar a Japón como un socio estratégico y poder también entender cómo Yucatán puede ser un destino de inversión, de crecimiento, de ampliación de operaciones de diferentes empresas para aprovechar su posición geográfica, aprovechar su cercanía al mercado más importante con el que tenemos comercio, que es Estados Unidos, así como otras partes del mundo desde donde se puede acceder desde aquí. Y sobre todo también entender de los proyectos que están anunciados y que están llegando, cómo hay sectores específicos que van a robustecer el sector marítimo, por ejemplo, industrial aquí en el estado. A ver, nuevamente voy a hacer una invitación aquí al ministro Laborde para que nos pueda acompañar. Que él nos está acompañando desde Tokio, Japón. Donde actualmente son cerca ya de las, van a ser las 10 de la mañana, las 9, perdón. Bueno, y también aprovechar para solicitarles a quienes tengan alguna duda o quisieran información adicional, que por favor hagan llegar sus comentarios al chat que tenemos ahorita abierto. Lo que no podamos contestar, porque esta sesión se va a cerrar automáticamente al concluirse las 2 horas, pues las trataremos de contestar de manera posterior, ya sea vía correo o en alguna otra llamada puntual que podamos tener. Y también aprovechar para comentarles que les estaré informando cómo acceder a las presentaciones que se han impartido, tanto en idioma español como en idioma japonés, para que puedan utilizarlas como referencia, para que puedan tener los datos de contacto de cada uno de los presentadores y también para que puedan compartirlas con las personas, las empresas que consideran pudieran también beneficiarse de esta iniciativa que como final tiene principalmente fortalecer a México, fortalecer la relación con Japón, traer y promover los negocios en Yucatán, que sin duda alguna es un lugar que está pujando y creciendo para convertirse en un hub industrial
en el sureste de la República. Seguimos aquí esperando que nos pueda acompañar el ministro. Muy bien, y bueno, también quisiera aprovechar esta oportunidad para que podamos también reconocer el trabajo de la persona que nos está ayudando con lo que es la traducción simultánea en el canal de Zoom, donde se está transmitiendo en idioma japonés esta presentación, al traductor, intérprete Minoru Alejandro Sashiko, que también nos ha apoyado en la traducción de los documentos al idioma japonés de una manera muy profesional. Gracias, Minoru-san. Ahora sí, hola. Bienvenido, Adolfo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Y bueno, pues ya estamos aquí, perdón por los problemas técnicos, pero ya estamos aquí listos para compartir algunas reflexiones. Adelante. Muchas gracias. Yo le muevo, ¿verdad? Sí, por favor. Perfecto, muchas gracias. Pues miren, Adolfo Laborde, representante titular de la agregadoría de la Secretaría de Economía en Japón. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Gracias al gobierno de Yucatán, a la gente que se esperó. Tengo pues un reto muy grande. Estoy cerrando estas conferencias muy interesantes, todas ellas, y voy a hablar de temas muy prácticos, muy ejecutivos, sobre la relación México-Japón y cuáles son, desde mi punto de vista, pues los rubros en los cuales podemos enfocarnos. Básicamente, elementos de negocios en Japón, sectores dinámicos de la relación, algo muy importante que debemos de considerar es cómo funciona el negocio en Japón, marcos de referencia, y les compartiré algunas herramientas útiles para todos aquellos empresarios, emprendedores, gente que está interesada en promocionar, continuar o consolidar su relación económica con Japón. Lo comenté hace un momento, estos elementos nos bastarían para dar una conferencia de 2 horas, los elementos básicos. Rodolfo estuvo en Japón, conoce muy bien la cultura japonesa, y si no hay calidad, tiempo, compromiso, un socio japonés, transparencia, innovación y visión de largo plazo, me parece que tendríamos que buscar otro destino menos sofisticado, menos exigente que el mercado japonés. Esto hay que decirlo, hay que ser muy puntual en ello, porque a veces pensamos que hacer negocios en México pues se va a transferir ese modelo, esa cultura de los negocios a otras partes, y no es así. Entonces hay que tener en cuenta estos elementos desde una perspectiva japonesa, no desde nuestra perspectiva, y cumplir con lo que se demanda y sobre todo el valor de la palabra. Sectores dinámicos, agroindustrial, el estado de Yucatán tiene un potencial enorme, carne de cerdo, miel, también tenemos manufacturas. Escuché gratamente que tienen inversión japonesa. Hay otras plantas que están buscando instalarse en México por un tema de localización, geolocalización o relocalización, fenómeno de las relaciones económicas internacionales denominado la desglobalización, que afortunadamente, y lo digo en términos muy, muy conscientes, ha afectado positivamente a nuestro país, dado que se ha convertido en el centro, en el epicentro de la reinversión y de la exportación de capitales de empresas japonesas que están localizadas en otras partes del globo. Y eso lo veo todos los días. Estamos trabajando directamente con los SEDECOs para poder ofrecer una serie de elementos muy específicos en temas de insumos, en temas de landing y en temas de concretar estas inversiones. Y por supuesto, muy pronto estaremos platicando con el SEDECO de Yucatán para hacer efectivos estos proyectos. Tenemos también pues un panorama general del comercio. Más de 21,000 millones de dólares, hay un déficit comercial, pero ese déficit comercial obedece a la lógica de la teoría económica de hay que importar para exportar. Estas importaciones que hacemos de Japón es pues elemento esencial para darle competitividad al sector empresarial mexicano, a las armadoras,
a las cadenas de valor y, por supuesto, a la cadena de suministro. Estos bienes de capital sirven para darle competitividad, y no solamente eso, sino también ponernos ante el estado del arte tecnológico para ser más competitivos en el tema de los negocios internacionales. Dos instrumentos, ya hablaron de ellos, no me voy a detener: el Acuerdo de Acción Económica 2005, un acuerdo muy interesante de cuotas, no es un acuerdo de libre comercio, hay que tener mucho ojo, hay cuotas, y el Acuerdo Progresista de Acción Transpacífico, que ahí me parece podemos sacar mucho provecho. Ya hicimos un análisis de ambos acuerdos. A toda aquella persona que quiera esté interesada en este análisis sobre los productos más dinámicos de la relación bilateral, con mucho gusto se los hacemos llegar. Hay un proceso de desgravación arancelaria bien interesante que me parece que no hemos aprovechado, y tenemos que darle mucha cabida para poder ser más competitivos, por lo menos en temas arancelarios. ¿Cómo funciona los negocios en Japón? Rodolfo lo sabe muy bien, la gente que ha estado en contacto con Japón. Es un sistema muy complicado, muchos intermediarios. Uno pensará, me los voy a saltar, me voy hasta los almacenes, consumidores finales, y no. Hay que pagar la cuota, la aduana de tener un socio japonés, un importador, una Sogoshosa, o bien una serie de gente que está pues muy interesada en ayudarnos en ser pues esta información. Bueno, yo creo que esto lo tenemos que considerar. Esaú ya lo sabe, él puede también apoyarles con este tipo de comentarios, y por supuesto entender esta situación pues nos va a permitir tener más paciencia y generar una línea de negocio mucho más efectiva. ¿Cómo se hacen los negocios? Bueno, pues hay una serie de elementos que nosotros ya hemos trabajado. Les recomiendo que entren al canal de la Secretaría de Economía, especialmente de la Agregaduría. Nos pueden encontrar en redes sociales, Adolfo Laborde, en donde ya hemos expuesto una serie de entrevistas muy particulares sobre diferentes rubros, y ahí está el tema de cómo hacer negocio en Japón. Ahí tenemos una entrevista con un gran experto, que es mi queridísimo amigo Raúl González, ya jubilado. Está Citlali López, que también una experta en Japón, nos dan los puntos y delinean los elementos importantes para poder generar negocios. Raúl, más de 40 años en Jetro, Citlali, una gran experta en negocios y sobre todo trabajando en el sector agroindustrial. Recomiendo mucho estas entrevistas, les van a ayudar para tener una clarificación de lo que son los negocios en Japón. Por supuesto, tenemos los grandes líderes mexicanos que están en Japón. Tenemos una entrevista con Mayra González, Jorge Garduño, que nos van a dar puntos y lineamientos de liderazgo y de los aspectos en la toma de decisiones en los negocios con Japón. Tenemos, por supuesto, emprendedores. Hay muchos emprendedores mexicanos, aunque no lo parezca. Tenemos estos dos jóvenes talentosísimos. Tenemos a Emma Morales, una chica que está importando café de México, ha hecho un gran trabajo. Tenemos a Cristian Peñalosa, un ingeniero mexicano que está ya con el tema de neurociencia, y están haciendo patria, están pegándole al PIB, están trabajando con la generación de nuevos empleos. Cristian Peñalosa, repito, hay que ver su entrevista, hay que escucharlo, porque hoy está participando en una startup en Osaka, y donde va a tener una serie de beneficios del gobierno municipal que le va a dar pauta para poder potencializar la comercialización de sus productos. Tenemos, por supuesto, la promoción comercial. Hay gente que ya se ha dedicado, hay que escuchar las entrevistas de la gente de Su Carne. Todos aquellos que piensan que no se puede romper con el modelo de negocio en Japón, sí se puede hacer. Escuchen a la gente de Su Carne, escuchen a estos empresarios, a Aarón, a Rodolfo, a Zamora, al joven Zamora, que ya tienen presencia en Japón. Esas entrevistas me permiten pensar que ya hay marcos de referencia y no vamos a empezar de cero. Tenemos herramientas. Escuché hablar de temas de pues aduanas, temas de impuestos. Pues yo les recomiendo que entren al CIABI, todos aquellos que quieran ver qué porcentaje o qué tarifa arancelaria van a pagar. El CIABI les va a ayudar muchísimo en la clasificación arancelaria. Es un previo antes de contactar a su agente aduanal, y les va a dar una idea de cuál es la capacidad que van a tener para competir en términos arancelarios. Marketing digital, una entrevista muy interesante con este joven que nos habla de Alibaba, pero no solamente Alibaba, también hemos hecho entrevistas con gente de Rakuten y gente de Amazon en Japón, que también la recomiendo mucho para que ustedes tengan este marco de referencia para que hagan negocios digitales en Japón. Estrategias comerciales, otro marco de referencia, el ABC de cómo generar emprendimiento en Japón. Este joven también nos ayuda a encontrar las 4C de los negocios en Japón. Tenemos entrevistas con Grupo Bocar, Kitsania, etcétera. Entonces, yo me quedo aquí porque tengo poco tiempo, con recomendaciones muy puntuales. Ferias comerciales, hay que venir a Japón.
hay que venir a las ferias comerciales, hay que estar presente y, por supuesto, también establecer estrategias de atracción de inversión extranjera. Ya lo vimos con los parques industriales. Hay que contactar a SADER. SADER es un aliado importantísimo en esta relación, y también me permito pues invitarlos a los seminarios que estamos realizando. Conclusiones muy breves: hay que sacarle provecho al TIPAD, hay que sacarle también provecho a esa relación de a largo plazo, hay que generar emprendimiento, y para ello los invito, pequeño comercial, conferencias